Que Dios les bendiga, amados hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el hermano Pablo E. López de aquí de la ciudad de Dallas, Texas, saludándolos de aquí de esta uh, hermosa ciudad. Amén. Yo quiero decirles, hermanos amados, de que quiero compartirles la palabra de Dios en lo que se relata a lo que es el secreto del arrebatamiento, de el arrebatamiento de nuestra salvación. Entonces vamos a ver qué es lo que ahora pues me quiero enfatizar, siempre conforme a las escrituras, porque muchas personas han dicho de que el arrebatamiento no existe y es una doctrina, hasta se han atrevido a decir que es una doctrina satánica. Pero en realidad yo les puedo comprobar que el arrebatamiento no fue un invento que el apóstol Pablo lo hizo, sino que fue una cosa de que no surgió ni en la mente del Pablo ni en la mente de los apóstoles, sino fue en la mente de Dios, nuestro Padre Celestial. Y lo podemos ver eso porque en realidad no va a ser el primer arrebatamiento que va a haber en la tierra, cuando el Señor promete llevarnos allá con nuestro Padre Celestial en los cielos, sino que va a ser uno de los muchos de los arrebatamientos que hubieron anteriormente. Ya pues en la primera parte yo les expliqué acerca de lo que era más o menos cómo fue el arrebatamiento de Enoc. En la segunda parte pues cómo fue más o menos el arrebatamiento de Elías. Y así sucesivamente. Ahora pues me quiero enfatizar más que todo a fondo de lo que es el arrebatamiento en la iglesia. Por eso yo quisiera, hermanos amados, de que ustedes pues sean edificados y que juntamente ustedes y yo pues leyéramos la palabra de Dios para hablar con fundamento en la palabra de Dios escrita. Porque el apóstol Pedro dice que el que hable conforme a la palabra de Dios, que el que hable conforme a la palabra de Dios. Entonces, yo les quiero hablar con la palabra de Dios, fundamentado en la palabra de Dios, que la doctrina de lo que es el arrebatamiento no es una doctrina errónea, como muchos dicen que es hasta satánica es. Los satánicos son ellos porque ellos no creen ni siquiera en que existe Dios, mucho menos en un arrebatamiento. Entonces, esos hombres son hombres puestos por Satanás para querer interrumpir o engañar al pueblo verdadero de Dios. Pero ya tienen su paga. Si no se arrepienten, el Señor, ni el Señor mismo, sino ellos mismos con sus propios hechos, se van a condenar. Porque la palabra dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Ellos están sembrando corrupción y les va a llegar corrupción a ellos por no creer en el verdadero Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, hermanos amados, yo me quiero enfatizar en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, a leer las Escrituras para que tengamos un fundamento real de dónde empieza un arrebatamiento. Y para eso pues yo quiero leerles en el libro segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1, como lo he hecho en las otras, la primera y segunda parte. Ahora en esta tercera parte pues me quiero enfocar siempre en estos versículos de la Biblia, porque es palabra de Dios y no de hombre la que voy a hablar. Aconteció, dice la bendita palabra en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, así dice: aconteció que cuando Jehová iba a arrebatar a Elías al cielo en un torbellino, Elías venía de Gilgal. El versículo 3: y los hijos de los profetas que estaban en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le preguntaron: ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu señor por encima de tu cabeza?
Él respondió, sí, yo lo sé callar. Estoy leyendo la RBA, que es la Reina Valera actualizada. Amén. Voy a leer el versículo 5 también, porque esos son versículos claves que yo les quiero hablar. Entonces los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le preguntaron, ¿sabes que hoy Jehová arrebatará a tu Señor por encima de tu cabeza? Y él respondió, sí, yo lo sé, callar. Ahora vamos a irnos rápidamente al versículo 9 del mismo capítulo 2 del segundo de Reyes. Amén. El versículo 9. Y sucedió cuando habían pasado el Jordán, ¿verdad? Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo dijo, te ruego que me pases a mí una doble porción de tu espíritu. Él dijo, el versículo 10, él dijo, o sea, Elías le dijo a Eliseo, él dijo, has pedido algo difícil. Si me ves cuando sea arrebatado de tu lado, será concedido, si no, no. Aconteció, dice en el versículo 11, que mientras que ellos iban y conversaban, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego los separó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. El versículo 12, Eliseo al verlo gritó, Padre mío, carro de Israel y sus jinetes, y nunca más lo vio. Y agarrando su ropa la rasgó en dos partes. Amén. Hasta ahí, hermanos amados, la palabra de Dios la quiero enfatizar en esos versículos que el Espíritu Santo me permite leerles para la honra y la gloria de su nombre. Para ustedes, mis amados hermanos, que están enfatizándose, porque muchos están hablando del arrebatamiento, pero no dan fundamento en el arrebatamiento, sino hablan solamente por querer hablar. Muchos dicen que el arrebatamiento es antes de la tribulación, otros dicen que es después de la tribulación, y muchos se atreven a decir que son pretribulacionales. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Acerca de eso. Entonces, yo me quiero enfatizar acerca de lo que muchos dicen de 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Amén. Entonces, yo quiero que leamos todo eso para ver qué es lo que dice la Escritura Sagrada de Dios. 1 Corintios 4:16, 1 Tesalonicenses, 4:16 en adelante. Amén. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:16, mis amados hermanos, vamos a leerlo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para el encuentro con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Por tanto, dice Pablo en el versículo 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora vamos a leer también 1 Tesalonicenses 5:1 en adelante, porque ahí es una continuación, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo está diciendo acerca del arrebatamiento, ¿verdad? 5:1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y ninguna manera escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas.
Dice el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5, por tanto no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios, porque los que duermen, dice el versículo 7, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros, el versículo 8, pero nosotros que somos del día somos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, y con el casco de la esperanza de la salvación. Amén. Entonces, hermanos amados, vamos a enfatizar lo que dice, porque dice que Pablo en el versículo, en Tesalonicenses, un capítulo anterior, en Tesalonicenses 4:16, el apóstol Pablo enfatiza algo ahí tremendo, un acontecimiento tremendo, porque el Señor descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ok, yo quisiera decir qué es con aclamación, o sea que está hablando con un voz de mando, ¿verdad? Según la Reina Valera del 60 dice que vendrá con un voz de mando, ¿verdad? Si no me equivoco, así creo que lo dice la Reina Valera así, del 60, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, aquí hay un misterio que hay que revelar. Cuando dice que habla de con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ok, el Señor, para principiar, viene en el cielo y viene descendiendo del cielo, pero viene hablando con voz de mando. Bueno, la voz de mando es para despertar. Por eso dice allá en 1 Tesalonicenses 5, 6 al 8, dice que no durmamos, dice, ¿verdad? Porque los muertos en Cristo están durmiendo. Por eso hay que despertarlos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, dice. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Amén. Entonces, volvamos otra vez para que entendamos lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:16. La palabra lo dice claro ahí, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Está hablando de un despertar de tres partes. Y podemos ver esas tres partes del hombre, o que el Señor le puso al hombre, en 1 Tesalonicenses 5:23. Leamos 1 Tesalonicenses 5:23, hermanos, y vamos a entender por qué dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Fíjese, yo le estoy hablando con fundamento en la palabra, yo no le estoy golpeando al aire a las cosas, sino estoy hablando con fundamento en la palabra, porque les quiero tapar la boca a esos lobos vestidos de piel de oveja, a esos ateos que se conviertan a los pies de Cristo, porque si no les viene juicio sobre ellos, y a los que están malinterpretando de que ya no hay arrebatamiento, porque aquí la Biblia está exponiendo claramente de que sí hay arrebatamiento y sí viene el Señor en las nubes. Amén. Y porque aquí, mire, lo que dice el voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios, aquí está hablando de tres partes del ser humano, o sea, del hombre. Y aquí lo explica el apóstol Pablo más adelante en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios, dice, de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora volvemos otra vez a 1 Tesalonicenses 4:16. Vamos a volver otra vez ahí, hermanos amados, para que entendamos qué es lo que quiere decir ahí con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces, hermanos, vamos a explicar según a la guianza del Espíritu Santo, no a la guianza mía, lo que el Espíritu
me pone en mi corazón decir el Espíritu Santo, pues. No el espíritu mío, ni tampoco es el espíritu de otra persona, más que de Dios el que me pone esa inspiración decírselo. Cuando dice con voz de mando, está despertando a los que mueren en Cristo Jesús, a los que murieron primero, porque ahí lo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero para resucitar tienen que volver a resucitar el espíritu, volver a resucitar el alma y volver a resucitar el cuerpo. Pero ya no salen un espíritu, una alma y un cuerpo corruptible, sino ya sale un cuerpo incorruptible, una alma incorruptible y un espíritu incorruptible. Entonces, cuando dice de voz de mando, está hablando de que el Señor está despertando los espíritus de los hombres. Con voz de arcángel está despertando las almas de los hombres, y con trompeta de Dios está despertando los cuerpos de los hombres que murieron en Cristo Jesús. Y cuando hablo de hombres, también me refiero a las mujeres también, porque cuando la Biblia habla de hombre, está hablando del ser humano, hombre y mujer también. Entonces, ahí van incluidas las hermanas amadas, las mujeres también, que murieron en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ellos van a ser resucitados primero. ¿Por qué? Porque ahí van a estar resucitando los cuerpos, las almas y los espíritus de cada uno de los hermanos amados que han muerto en Cristo Jesús. Ahora, el versículo 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, vamos a ser transformados, hermanos, ¿verdad? Como lo dice en 1 Corintios 15:51, ¿verdad? Que ahí está el misterio de los que van a ser transformados en Cristo Jesús. 1 Corintios 15:51, perdón, hermanos. 1 Corintios 15:51. Ok. Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Esos versículos para la honra y la gloria del Señor, ¿verdad? Y vamos a verlos despacio, ¿verdad? Porque yo quiero que usted lo mire despacio, ¿verdad? Para que nosotros pues podamos ser edificados. Amén. Dice aquí en la Biblia, ¿verdad? Que en 1 Corintios 15:51 ahí el apóstol Pablo dice algo que dice así: he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, cuando dice no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, está hablando el apóstol de que no todos van a morir, de los que duermen, pero todos seremos transformados. Está hablando de los que quedan los que van a estar vivos en la venida, en el arrebatamiento que va a haber masivo en el pueblo de Dios, que vamos a ser transformados, porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Entonces, hermanos, miremos ese punto de vista de que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces, los que van a ser transformados tienen que botar la sangre y la carne corrupta que hay, o sea, el cuerpo de pecado, pues, que es la carne corrupta, que hay en los que van a estar vivos en ese momento, ¿verdad? Entonces por eso dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ahí vamos a ser transformados. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, dice otra vez, ¿verdad? Entonces, los que serán resucitados incorruptibles, los muertos en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, el arrebatamiento, hermanos, es una doctrina que no la inventó ni Pablo,
ni los demás apóstoles, ni los escatólogos que dicen del arrebatamiento de hoy, sino que eso precisamente, hermanos, ¿verdad? Eso empezó del arrebatamiento, la idea del arrebatamiento, y se logró, fue en la mente de Dios, nuestro Padre Celestial. Pero yo quiero enfatizarme en otra versión, donde dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, acerca de cómo lo dice esta versión, lo dice más claro. Ved aquí, hermanos, un misterio que voy a declararos. Dice en 1 Corintios 15, 51, todos a la verdad resucitaremos, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos resucitarán en un estado incorruptible, y entonces nosotros seremos transformados. Ok, aquí detengámonos. Cuando dice, mas no todos seremos cambiados en hombres celestiales, porque no todos se van en el arrebatamiento. Y no porque no hayan dado la talla, sino porque van a haber hombres de Dios cuidando al pueblo que se queda en la tribulación. Entonces, ¿qué me quiere decir con esto? Me puede preguntar usted, hermano amado. Entonces, le estoy diciendo que el arrebatamiento, según la palabra de Dios, es a principio de dolores. No es ni en la tribulación, ni en la gran tribulación, sino a principio de dolores. Hello, hello, hello. Iglesia, despierte. El misterio del arrebatamiento no va a ser ni cuando empiece la tribulación, ni cuando esté la tribulación después, sino que antes de la tribulación. ¿Por qué les digo eso? Bueno, aquí está el misterio. Acuérdense que los que revelan los misterios son los apóstoles, y los que revelan los secretos de Dios son los profetas. Entonces aquí va incluido el secreto y el misterio del arrebatamiento. Y para ver eso le voy a hablar con fundamento en la palabra, porque le digo que es antes de la tribulación, no es después de la tribulación, ni tampoco es como se llama, como dicen los escatólogos, que vamos a escapar. No, primero vienen los principios de dolores de parto, y lo podemos ver. ¿Quiere que les enseñen dónde está eso? Pues lo podemos ver que en Apocalipsis habla de una mujer, y esa mujer representa a toda la iglesia de Cristo salvable, desde que Cristo ascendió al cielo hasta la fecha que va a ser arrebatada la iglesia en Cristo Jesús. Amén. Y la mujer es todo el pueblo salvable, judíos y gentiles, de los primeros judíos y los gentiles de hoy, y los judíos que están creyendo en Cristo Jesús ya en estos últimos tiempos también. Miremos lo que dice en Apocalipsis 12:1. Amén. Mire lo que dice ahí. Ahí está el misterio de lo que es el arrebatamiento. Porque la mujer es la iglesia de Cristo, que está vestida del sol, y el sol de nosotros es el sol de justicia, y el sol de justicia es Jesucristo nuestro Señor. Si no, miremos en Malaquías 4, del 1 en adelante. Malaquías 4, mis hermanos, para explicarles quién es ese sol, que dice que la mujer está vestida del sol, ¿verdad? Y
lo podemos ver en Malaquías 4, donde dice que el sol de justicia les alumbrará a ustedes, dice, ¿verdad? Está en el libro de Malaquías, tal vez en Malaquías capítulo 3, vamos a verlo, hermanos, porque ahí lo dice en el sol de justicia. Parece que está en los versículos últimos del capítulo de Malaquías, donde dice que el sol de justicia os alumbrará. Y este sol de justicia es Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Ahorita les digo exactamente el versículo donde habla de que dicen que es el sol de... ¿Quién es el sol de justicia? Entonces el sol de justicia os alumbrará a nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? En el capítulo 4, versículo 2 de Malaquías, ahí lo dice, hermanos. Se da cuenta que estaba hablando correctamente, lo único que no me recordaba era del versículo. Pero en Malaquías 4:2 habla del sol de justicia. Dice, mas vosotros, dice la bendita palabra en Malaquías 4:2, mas vosotros los que teméis a mi santo nombre, nacerá el sol de justicia, debajo de cuyas alas o rayos está la salvación. Y vosotros saldréis afuera saltando alegres como novillos de la manada. Amén. Entonces, volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. De que vieron, que Juan vio en esa visión, en esa revelación, en Apocalipsis 12:1, que dice que había una mujer vestida del sol. Porque esa mujer representa a todos los que son salvables. Por eso habla del que les van a hacer el sol de justicia a todos los que van a recibir la salvación. Y aquí habla de una mujer vestida del sol. Entonces todo es el pueblo salvable, judíos y gentiles que componen la iglesia de Cristo. Y la luna debajo de sus pies, dice. La luna representa el reflejo de Cristo en la iglesia. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, según Salmo 119, versículo 105. Y dice, y la luna debajo de sus pies, porque la palabra de Cristo, o sea, el sol de justicia, iba reflejando con su palabra los pasos, o sea, la guianza de su iglesia, para que la iglesia anduviera en el camino correcto, para que alumbrara en el camino correcto, que es Cristo Jesús. O sea, que pusiera la mirada en Cristo Jesús, la verdadera iglesia de Cristo, de Jesucristo nuestro Señor. Y en su cabeza una corona de 12 estrellas, dice. Esa cabeza de corona de 12 estrellas está hablando de los 12 apóstoles de Cristo, que empezaron a dar la doctrina de Cristo para la iglesia, que son los 12 estrellas, que son la corona que hace que adorne a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos le pusieron a ellos el Espíritu Santo les permitió hablar acerca de la iglesia, o a la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Y luego dice en el versículo 2, y estando encinta gritaba con ansias de parir y sufría dolores de parto. Fíjese, yo les dije que la iglesia la esposa del Cordero se iba a ir cuando empezaran los principios de dolores, porque iba a nacer la nueva criatura. Ahora, no dice que si la iglesia no está... Aquí hay otro misterio sobre misterio. Si la iglesia no está casada hoy con Cristo,
y la iglesia está embarazada, es un embarazo de fornicación. Y si hay un embarazo de fornicación, ninguno puede ser arrebatado. Pero como la iglesia ya está casada hasta el día de hoy, la iglesia está casada con Cristo. Por eso es que muchas denominaciones se llaman, que dicen que son cristianas. Los testigos de Jehová, los bautistas, los metodistas, los mormones, los pentecosteses y tanta religión, los metodistas, los adventistas, todos esos que le ponen nombre a lo que se dicen ser iglesia de Cristo, esos no son la iglesia, porque ya le pusieron nombre y esos son sectarismos. Pero estoy hablando de la iglesia pura, donde no le ponían nombres, sino que solamente llevaba el nombre de la iglesia de Jesucristo. Amén. Si no, miremoslo en 1 Corintios capítulo 16 y los últimos versículos de ese capítulo, por favor, hermanos. Porque mire, Pablo cuando escribió, nunca dijo las iglesias de Cristo, ministerios fulano, sutano y mengano. No, siempre Pablo decía algo terrible. En el capítulo 16 de la primera carta a los Corintios, versículo 19. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la Reina Valera actualizada, ¿verdad? En la Reina Valera actualizada, porque es la versión que estamos usando en este momento, hermanos amados, para descifrar el misterio, ¿verdad? El misterio de lo que es el arrebatamiento y también el secreto del arrebatamiento. Entonces Pablo decía en 1 Corintios 16, 19, miremoslo. Sí, yo creo que era el 16, capítulo 16, versículo 19, donde dice: os saludan las iglesias de Asia. Aquilas y Priscilas, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, dice. Os saludan todos los hermanos, saludos los unos a los otros con un beso santo. Nunca decía las iglesias del ministerio fulano, del ministerio sutano, de las iglesias de Cristo, de los santos de los últimos días, etcétera, etcétera. No. Las iglesias de Cristo, nada más. Y ahí estaba todo. Las iglesias de Cristo. Nada más. O las congregaciones del Dios viviente. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos algo tremendo ahí, porque aún los mismos apóstoles nunca le pusieron nombre a la iglesia de Cristo para apoyar el ministerio que ellos supuestamente tenía cada uno, ¿verdad? Así como dice en Hechos 16:5, mire. Por eso se llama el libro de los Hechos a través de los apóstoles, ¿verdad? Entonces dice en Hechos 16:5, donde dice: así las iglesias eran fortalecidas en la fe y su número aumentaba cada día. ¿Cuáles iglesias? Las iglesias de Cristo, el conglomerado de Cristo. No dice, le ponían nombres. Por eso es que hay necesidad aún hasta para eso, restablecer todas las cosas o ponerlas en orden. Ya no le pongan nombre a la iglesia, porque la iglesia ya tiene su propio nombre, que lleva el nombre del Salvador de ella, que se llama Jesucristo.
Por eso se llaman las iglesias de Jesucristo. ¿Ok? A las iglesias de Jesucristo. No iglesia de Jesucristo Palabra Miel, iglesia de Jesucristo Elim, iglesia de Pentecostés el último avivamiento, o etcétera, 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 etcétera. No, esos son sectarismos que los hombres han puesto para decir sus sectarismos, y si no perteneces a esas sectas, entonces no son salvos. ¿Quién les dijo a estos hombres que no eran salvos? La Biblia dice que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. ¿Me entiende? Entonces, nunca Jesucristo, nunca los apóstoles ni el apóstol Pablo les decía la iglesia de Jesucristo fundada por el apóstol Pablo, o fundada por Juan, o fundada por esto. No, decían la iglesia de Jesucristo porque el dueño de la iglesia es Jesucristo, no los hombres. Que quede claro eso. Y que ya, por favor, si ustedes se quieren ir al arrebatamiento, quítenle los rótulos de las iglesias y pónganse solamente iglesia de Jesucristo. No le pongan Elim, no le pongan Palabra Miel, no le pongan en los últimos tiempos, los santos de los últimos tiempos, no le pongan adventistas, no le pongan metodistas, no le pongan bautistas, no le pongan testigos de Jehová, no le pongan nada de eso. Pónganle solamente la iglesia de Jesucristo en la ciudad donde estén predicando. Porque aquí dice en la ciudad decía en las iglesias de que están en Asia. Pero no dicen que las iglesias que están en Asia, ministerio de fulano, llama de fuego, o qué sé yo, la puerta del cielo, o etcétera, etcétera, etcétera. No, solamente decían en dónde estaban establecidas las iglesias. Por eso dice en Gálatas 1:22, vuelve a decir el apóstol Pablo. Mire lo que dice en Gálatas 1:22. Y yo era conocido de vista por las iglesias de Judea, dice, las que están en Cristo. ¿Se dan cuenta? Las iglesias de Judea, las que están en Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros nos queremos ir en el arrebatamiento, quitémosle los nombres que le hemos puesto a las iglesias. Porque cuando usted le pone nombre a la iglesia, entonces usted quiere formar su propio reino. Y no está formando el reino de Cristo, el reino de los cielos. Otra vez, en Romanos 16:16, el apóstol Pablo dice algo tremendo ahí. Algo tremendo. En Romanos 16:16, ahí lo dice más claro todavía. Saludos unos a otros con un beso santo. Romanos 16:16. Os saluda todas las iglesias de Cristo. ¿Cómo es que dice? Os saludan todas las iglesias de Cristo. No dice las iglesias de los santos de los últimos días. No dice la iglesia de los testigos de Jehová. No dice las iglesias pentecosteses. No dice las iglesias adventistas. Tampoco dice las iglesias bautistas o metodistas. Las iglesias luteranas. No, dice las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente una iglesia hay que se llama la iglesia de Cristo. Y nada más. Y no hay
nombres más, porque el nombre ya lo lleva la iglesia establecida, que es el nombre por el cual murió él por su iglesia, para arrebatarla y estar con él por toda la eternidad. Y su nombre es Jesucristo. Hay otras versiones donde dice: las iglesias de Jesucristo os saludan. Amén. Entonces, hermanos, ahí lo dice bien claro, ¿verdad? Que el nombre es Iglesia de Cristo o la Iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, ahí lo dice claro, hermanos, ¿verdad? Y entonces estoy hablando todo esto porque esto tiene que ver parte del arrebatamiento. Por eso es que tiene que ser restaurada todas las cosas. Aún para irse en el arrebatamiento, restaurar la doctrina del arrebatamiento. Porque así como están las iglesias de Cristo, con un montón de sectarismo, no se va ninguno. Perdónenme, escatólogos y teólogos y esos ateos hijos del diablo, no se va al arrebatamiento la iglesia así, porque está todo patas arriba, un desorden bien organizado tienen ahorita. Y para todo eso hay que restaurar todas las cosas. Por eso dijo Juan que traía el espíritu de Elías. Dice en Juan 3:10. Oiga bien, para aquellos que están haciendo sectarismos y le ponen nombres a las iglesias de Cristo, el hacha ya está puesta. El hacha ya está puesta. Y si no se arrepienten, les van a volar la raíz. Porque el Señor no quiere sectarismos. El Señor quiere vida y que se predique la vida de Cristo en las congregaciones de los santos, que es la iglesia de Cristo. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Miren los que les espera. Para aquellos que están haciendo sectarismos y le ponen nombres a las congregaciones de Cristo. Por eso es que la mujer, ahora volvamos otra vez en Apocalipsis 12, donde habla de la mujer. Por eso no son mujeres, porque Cristo no tiene muchas mujeres. Él solamente tiene una, que es su esposa, la iglesia de Cristo. Por eso es que una es la esposa de Cristo, del Cordero de Dios, y nadie más. Amén. En Apocalipsis, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice ahí el misterio. Es una iglesia porque es una mujer la que tiene vestida del sol. Es una mujer que tiene el reflejo de la luna a sus pies. Y sobre su cabeza a esa mujer le ponen una corona de 12 estrellas. De 12 estrellas. Pero mire, en el versículo 2. Y estando encinta, otro misterio. Está encinta la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia ya se casó con Cristo. Por eso es que Cristo ya no está viendo otras denominaciones. Ya no. Solo Él mira a los que no tienen el nombre de testigos de Jehová, los que no tienen el nombre de Iglesia de Cristo Palabra Miel, de la Iglesia de Cristo Elim, de Iglesia de Cristo el Calvario, Iglesia de Cristo Fuente de Vida, Iglesia de Cristo la Palabra Profecía Universal y la Iglesia Católica Romana. Ni tampoco los mormones, ni los bautistas y los metodistas y todos esos istas y todos esos feos, bien feos. No, es una mujer que lleva el nombre de él, la que está vestida del sol.
y está con el reflejo de la luna. Por eso dice en Apocalipsis 19:7, porque la iglesia se casó con Cristo. Lo que van a ir a hacer al cielo no va a ir a casarse Cristo, sino va a ir a celebrar las bodas. ¿Verdad? Va a ir a celebrar las bodas. ¿Ok? No va a ir a casarse porque Cristo ya se casó acá. Ya se juntó con su iglesia. Parece como si les estuviera hablando incoherencias o una doctrina satánica o herejías, pero no lo estoy hablando con herejías. Porque mire lo que dice en Apocalipsis 19:7. Gocémonos y saltemos de júbilo, dice. Y démosle la gloria. ¿A quién? A Dios y al Cordero. Pues son llegadas las bodas del Cordero y su esposa se ha puesto de gala o ataviada. Dice su esposa, no dice su novia. La verdadera traducción dice su esposa. Muchos han dicho para enfatizar, muchos tergiversan la palabra y ponen novia en lugar de esposa en las versiones. Por ejemplo, en la versión internacional pone novia. La versión, muchas versiones ponen novia, pero la verdadera versión es su esposa, porque Cristo ya se casó con su esposa. ¿Ok? Se ha puesto de gala y ataviada. Y se le ha dado que se vista de tela de hilo finísimo, brillante y blanco. Esta tela finísima de lino son las virtudes de los santos. Es el poder, o sea, las obras que los santos. Por eso es que los santos están vistiendo a la esposa del Cordero para que vaya a las cosas a las bodas del Cordero. Por eso es que no solamente los escatólogos, óigame bien, escatólogos, ustedes están diciendo que solo la iglesia se va, y es una vil mentira también. La iglesia no solamente se va, sino también los ministros y también los santos, porque ellos son los invitados a las bodas del Cordero. Los ministros y los santos. Los ministros porque la van a entregar y los santos porque le van dando todavía en el camino, en el arrebatamiento, pues, le van dando todavía los últimos toques o el último maquillaje, pues, para que la esposa se mire bien ataviada, dispuesta para su esposo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué me dice eso? Me lo puede decir usted. Bueno, mire aquí lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. No lo digo yo, lo dice el apóstol que le dieron, que él mismo dice que lo hicieron como el arquitecto de la iglesia. Dice, mire cómo lo dice. Dice, ya que soy amante celoso de vosotros, dice. Ya que soy amante celoso de vosotros y celoso en el nombre de Dios, pues os tengo desposados con este único esposo, que es Cristo, para presentaros a él como una pura y casta virgen. ¿Se da cuenta? Entonces se presenta a él como una casta virgen.
a la iglesia. Por eso es que la iglesia es similar a la desposada María, que ya estaba desposada para casarse, o ya estaba dispuesta casándose con ya estaba desposada, o sea, ya estaba ya se había matrimoniado con José cuando el Señor vino y estaba y quedó embarazada de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces dice, por eso es que nosotros no somos hijos bastardos, no somos hijos ilegítimos, pues, sino somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a tener hijos? Porque la iglesia produce hijos para Dios. Entonces, si está produciendo hijos, entonces no puede producir hijos bastardos. Porque una mujer que no se ha casado, como dicen que es la novia del Cordero, entonces ¿por qué produce hijos? Entonces son hijos bastardos. Y lo que dice en la Reina Valera actualizada en Efesios 5:32. Mire lo que dice en la Reina Valera actualizada. Mire cómo dice en Efesios 5:32. Qué tremendo lo que dice ahí. Grande es este misterio. O sea, ¿cuál? El que está hablando Pablo en el versículo 29 al 31, donde dice, leámoslo, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo a la iglesia, dice, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando de una unión. Por eso dice en el versículo 28, otra vez, mire lo que dice en el versículo 28 para entender el 32. De igual manera, los esposos deben de amar a sus esposas como sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Por eso es que Cristo ama a la iglesia. Porque ahí lo dice en el versículo 29 de Efesios 5:29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, más bien lo sustenta y lo cuida, tal como Cristo es a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. El versículo 31, mire lo que dice. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Y rematando con el versículo 33 de Efesios 5, dice, por tanto cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su esposo. Ahora, en el versículo 32 dice, lo digo con respecto a la iglesia y Cristo. Entonces está hablando de una unión marital. Ahí ya. No está hablando de un noviazgo. Muchos han predicado que la iglesia es la novia de Cristo. No, ya se casó porque ya se unió. Ya se unió Cristo con la iglesia. Ya tuvieron una acta de matrimonio, pues. Ya fue firmada con su sangre preciosa.
Ya el acta que nosotros teníamos anteriormente, Él abolió el acta de que teníamos anteriormente, que Satanás venía a cobrar los pecados que nosotros hacíamos. Ahora Él abolió y la clavó en la cruz, y Él mismo hizo su propia acta de matrimonio, pues, limpiándonos con su sangre preciosa y perdonando nuestros pecados. Si no, mire lo que dice en Colosenses 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí está el acta firmada. Él anuló el acta que había contra nosotros, porque sus decretos nos era contraria, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. También despojó a los principados y autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Dice. Entonces, Él triunfó porque llevó el acta que era contraria a nosotros, y Él puso su propia acta en su iglesia, que estaba firmada con su sangre preciosa. Amén. Entonces, hermanos, este es un misterio. Y yo sé que esto, lo que les estoy diciendo, me pueden decir los escatólogos y los teólogos que es una herejía. Pero los que pueden estar errados o hablando herejías son ellos mismos, por no entender la palabra revelada. Porque en ellos se cumple, en los escatólogos y los teólogos, se cumple lo que dice en Isaías 29:11. Amén. Porque ellos, queriendo saber muchas cosas, no dicen nada con revelación, sino quieren hablarlo conforme a las escrituras, pero interpretándola a una mente humana, no conforme al espíritu de la palabra de Dios. Porque mire lo que dice: toda la visión será como las palabras de un libro sellado. Porque ellos no entienden el libro de Apocalipsis. Porque para ellos el libro de Apocalipsis quieren interpretarlo a la propia manera. Y no lo pueden descifrar. ¿Por qué? Porque no es, para ellos el libro de Apocalipsis está sellado, porque lo quieren interpretar a la manera carnal o a la manera de una mente humana, pues. Y para ellos la revelación está sellada si lo quieren interpretar con la mente humana, no con la mente de Cristo. Toda la visión será como las palabras de un libro sellado. Cuando le den al que sabe leer y le dicen, esos son los que saben leer, los que quieren leer la Biblia, pues, o quieren interpretar la Biblia a la manera de ellos. Aquí lo dice, que son los escatólogos y los teólogos. Y los que le dice, cuando lo que dan al que sabe leer y le dicen, por favor lee esto, él dice, no puedo porque está sellado. Para ellos la revelación de Jesucristo está sellado. Y el versículo 12 les vuelve a rematar. Y cuando den el libro al que no sabe leer y le dicen, por favor lee esto, él dice, no sé leer. Entonces, escatólogos y teólogos se dan cuenta que es necesario que haya doctrina apostólica y profética hoy en día, porque ellos son los que revelan la palabra de Dios. Ustedes, ¿quién les dijo a ustedes, escatólogos y teólogos, que ustedes eran los que iban a revelar la palabra de Dios? No se metan en terrenos que no les pertenece. O sea, en otras palabras, no se metan en lo que no les importa, pues. Más claro no les puedo hablar a ustedes. Ustedes son maestros. Está bien, de la palabra de Dios. Pero no, un maestro no puede revelar la palabra de Dios como lo hacen los profetas y los apóstoles. Si no, miremoslo en Efesios 3:5, pues. El misterio que es revelado
a los santos apóstoles y profetas a través del Espíritu. No dice a los escatólogos y teólogos. Y para rematar ustedes que escatólogos y teólogos están diciendo que no existen los apóstoles de hoy. Si no existen los apóstoles y profetas de hoy, ustedes tampoco existen. Bola de mentirosos y blasfemos contra el Espíritu Santo. Porque ahí están blasfemando contra la doctrina del Espíritu Santo. No están blasfemando contra los hombres de Dios, sino contra la doctrina del Espíritu Santo. Porque ahí lo dice bien claro en Efesios 3:5. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres. ¿Cuál misterio? El que está hablando Pablo en Efesios 3:3, donde habla del misterio de Cristo. En otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora. Cuando dice la Biblia ahora es porque hasta ahora es a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Entonces, si ustedes dicen que no hay apóstoles y profetas, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que revela los misterios y los secretos de Cristo. Así que se arrepiéntanse y conviértanse a Cristo y ya no estén diciendo que no hay apóstoles y profetas de hoy en día, porque hay. Y si no lo siguen diciendo, les va a caer juicio de Dios. Porque están blasfemando contra el Espíritu Santo ahí. Porque los que revelan la verdadera doctrina de Cristo son los apóstoles y profetas a través del Espíritu. Si no, mire lo que dice en 1 Corintios 12:14 en adelante. Del 12:14 al 16. 1 Corintios 12:14 al 16. Porque el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. No dice carnalmente. Ni que digan que se tienen que estudiar la palabra de Dios para tener un doctorado en teología y escatología. Simplemente hay que ser guiado por el Espíritu Santo para entender las Escrituras, porque el que interpreta la palabra de Dios es uno, y ese uno es el glorioso Dios Espíritu Santo. Y ese se lo revela a sus siervos, los profetas y apóstoles. En cambio, el hombre espiritual lo juzga a todos, mientras que él no es juzgado por nadie. Ahora el 16, aquí el Señor les pone ya el hacha sobre la raíz de todos ustedes, escatólogos y teólogos, y esos ateos que dicen que no hay arrebatamiento. Aquí está el hacha ya puesta sobre ustedes a la raíz. Y si ustedes siguen continuando con esa doctrina farsa, entonces van a ser echados al fuego, dice. Porque aquí lo dice, mire, bien claro, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruye? Pero Pablo dice algo tremendo aquí, y es un apóstol. Un apóstol está diciendo esto. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que arrepiéntanse y conviértanse, porque hay apóstoles y profetas de hoy en día, como también hay evangelistas, como también hay pastores y como también hay maestros puestos por Dios, porque son 5 ministerios los que Dios ha puesto para la edificación de los santos y de la edificación del cuerpo de Cristo. No lo digo yo, así que arrepiéntanse. Si andan predicando el arrebatamiento, ustedes no saben ni siquiera cómo se llaman ustedes, mucho menos de predicar una doctrina que eso es para que lo prediquen los profetas y los apóstoles, porque a ellos les es encargado revelar todos esos acontecimientos. Así que arrepiéntanse. Por eso es que hay muchos que en lugar de edificar
Más bien confunden al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque quieren interpretarlo a la manera que ustedes piensan que es, pero no conforme a la guianza del Espíritu Santo. Porque si lo interpretaran bajo la guianza del Espíritu Santo, no confundieran a la iglesia de Cristo como lo hacen hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces arrepiéntanse y conviértanse a Cristo. Amén. Entonces, el arrebatamiento es un misterio y un secreto al mismo tiempo. Pero tienen que ser restauradas las cosas primero, antes de que venga el arrebatamiento. Tiene que prepararse primero la iglesia de Cristo para el arrebatamiento. Y eso no va a ser mucho tiempo. Porque Juan el Bautista, que traía el espíritu de Elías, preparó el camino del Señor por 6 meses. Fue su ministerio. O sea, toda esa doctrina que vienen predicando estos hombres, en 6 meses se va a derrumbar. Porque hay que hablar, hay que restaurar las cosas. Ministros del Espíritu de Dios, puestos por Dios, pónganse las pilas, despierten, sean hombres valientes. Porque acuérdense que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los que son valientes se van a ir en el arrebatamiento. No los cobardes. Así ministros del Espíritu de Dios, puestos por Dios. Ya es tiempo de que ustedes salgan a luz y se empiecen a unir los verdaderos apóstoles, los verdaderos profetas, los verdaderos evangelistas, los verdaderos pastores y los verdaderos maestros. ¿Ok? Ya es tiempo que se unan para poder establecer otra vez como al principio. Nosotros, acuérdense, ministros amados, que nosotros somos la generación hija de los padres al principio de la iglesia. Y hoy está establecido la segunda parte de la profecía de Malaquías 4:6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Eso se cumplió en Juan el Bautista. Y ahora en los últimos tiempos se va a cumplir en los días de hoy. Porque la venida del profeta Elías es en 2 tiempos. Así de la misma manera como cuando el Mesías vino al pueblo de Dios. Primero vino al pueblo de Dios, Israel. Y ahora va a venir al pueblo gentil y judío. ¿Se da cuenta? Entonces en la primera profecía, donde dice, y aquí yo envío al profeta Elías que venga antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Esa primera parte de la profecía del corazón de los padres a los hijos, la vino a hacer Juan, con el espíritu y el poder de Elías, según Lucas 1:17. Pero ahora la segunda parte y el corazón de los hijos a los padres, ese es el día de hoy. Porque la iglesia de hoy es la hija de los padres al principio, o la iglesia primitiva, pues. Entonces vamos a hacer otra vez como lo hicieron los padres. Tiene que volver otra vez a hacer restaurar la iglesia antes del arrebatamiento. Que Dios me los bendiga y que Dios los come de bendiciones. Y vamos a seguir hablando acerca del arrebatamiento, ¿verdad? Y que la paz de Cristo esté con ustedes, porque yo quiero hablarles más a fondo de lo que es el verdadero arrebatamiento conforme a las Escrituras. Porque les dejo esto de tarea. Lea otra vez Primero de Reyes 2:1. Segundo de Reyes
capítulo 2, versículo 1, ¿de dónde nació el arrebatamiento? ¿De Pablo o de Dios? Ahí dice que del Señor, o sea, nuestro Padre Celestial, nació la idea de arrebatar a Elías. Y la idea del arrebatamiento no es de ningún hombre, es de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él sabe cuándo va a ser arrebatada la iglesia, porque Él sabe los tiempos y sazones que Él le ha puesto a la humanidad, según Hechos 1:7. Que Dios me los bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.